Buenos días. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos de telefonía IP para complementar los videos pasados en los que hemos estado viendo redes de telefonía. Comencemos hablando de los términos VoIP y TOIP. VoIP se refiere a voz sobre IP, es decir, voz transmitida sobre el protocolo IP, mientras que TOIP se refiere a telefonía sobre IP. La diferencia entre VoIP y TOIP esencialmente consiste en que TOIP es una implementación particular de voz sobre IP que procura emular un servicio de telefonía tradicional, es decir, ofreciendo la posibilidad de marcación, señalizaciones similares a las de telefonía, mientras que VoIP puede expandirse a muchos otros aspectos, por ejemplo, llamadas sin necesidad de marcación, sino empleando nombres de usuario o algún identificador, y no necesariamente empleando señalización. Cuando hablamos de redes de voz sobre IP, estamos hablando ya no de redes conmutadas por circuito, como era el caso de la PCTN, sino de redes conmutadas por paquetes, ya que una red IP es precisamente una red conmutada por paquetes y ahora los paquetes de voz se enviarán empleando justamente este protocolo, el protocolo IP. Hablemos ahora de codificación de voz. La codificación de la voz se realiza a partir del uso de códecs, que traducidos al español significarían codificadores de codificadores. Y esto se refiere a la manera de representar la información de una señal de voz en forma binaria, en algunas ocasiones comprimida. Habíamos visto de videos pasados que cuando una señal de voz es digitalizada usando PCM, se requería una tasa de transmisión de 64 kilobits por segundo. Cuando esto se lleva a cabo, se dice que se ha empleado el códec G711. Y es este códec, de hecho, el códec base, ya que no tiene ningún grado de compresión y es el que se utiliza en la PCTN. A partir de él existen otros códecs que tienen diferentes características y se hacen necesarios cuando se realiza la transmisión de voz a través de una red conmutada por paquetes, porque se hace necesario el envío de la información de la voz digitalizada empleando la menor cantidad de ancho de banda digital posible. En este caso, el G726, también conocido como ADPCM, puede utilizar 40 kilobits por segundo, 32 y hasta 16 kilobits, dependiendo de la versión que se utilice de G726. Hay otros códecs, uno de ellos muy popular, ya que es de uso libre, es el GSM, que puede llegar hasta 16 kilobits por segundo. Otro códec que también es muy popular en la industria es el G729, ya que de hecho es el que requiere menor tasa de transmisión y tiene una muy buena calidad de audio, llegando a requerir únicamente 8 kilobits por segundo. Sin embargo, este códec tiene la desventaja de que requiere licencia para ser utilizado. Y por supuesto que cuando hablamos de una red de datos, lo más deseable es emplear el códec que menor tasa de transmisión requiera. Y es por ello que los más populares son GSM y G729, aunque existen una gran variedad. La calidad de servicio, por su parte, se refiere a la capacidad de una red de seleccionar o dar prioridad a cierta información sobre otra. Es decir, la calidad de servicio va a dar prioridad al tráfico de tiempo real sobre otro tipo de tráfico, aunque esto puede ser en muchas ocasiones determinado por el administrador. Esto es muy importante, ya que en las redes tradicionales el flujo de los paquetes de voz competía de igual manera con el flujo de cualquier otro tipo de información, provocando que existieran retrasos en las comunicaciones. La calidad en el servicio nos permite dar prioridad a los paquetes de comunicaciones de tiempo real, permitiendo de esa manera que la comunicación se lleve a cabo de una manera más fluida y que el usuario tenga una comunicación más cómoda, y dejando en segundo plano a las comunicaciones que no requieren el mismo tiempo de respuesta que las comunicaciones en tiempo real. Por ejemplo, el HTTP puede dejarse en segundo plano sobre las comunicaciones de tiempo real. Cuando ya se habla seriamente de una comunicación de voz sobre IP, hay otros factores que se deben tomar en cuenta. Ya habíamos visto la tasa de transmisión que se requería para una señal codificada con G711
o con J729, así como con otros códecs. Sin embargo, cuando la información ya es paquetizada y entramada para el envío por el medio de transmisión, esta tasa de transmisión va a incrementarse, de tal forma que notarán que la tasa de transmisión que verdaderamente se requiere para el envío de un canal de voz es superior a la que el códec entrega, y es importante tomarlo en cuenta cuando se va a realizar el diseño de una red para la transmisión de voz. Otros factores que es muy importante tomar en consideración para el diseño de esta clase de redes son estos términos. Las pérdidas. Las pérdidas se refieren a aquellos paquetes que no logran llegar hasta el destino, por cualquier motivo. Para que una red de voz sea lo suficientemente buena, se requiere que las pérdidas de paquetes sean inferiores al 15%. Si los paquetes perdidos exceden este porcentaje, entonces la comunicación va a ser muy deficiente. Por otra parte, la latencia se refiere al retardo. ¿A cuánto tiempo va a demorar en llegar de un extremo a otro un paquete? Para que una comunicación sea lo suficientemente buena, se requiere que esté entre estos valores. Generalmente va a ser difícil que un paquete llegue en menos de 150 milisegundos, pero se debe procurar que no exceda los 400, o de lo contrario, la calidad de la conversación se va a notar seriamente degradada. El jitter, por su parte, se refiere a el retardo variable. Esto quiere decir que el paquete que más tarda en llegar, en comparación con el que menos tarda en llegar, deben tener una diferencia de 50 milisegundos. Si este retardo variable es mayor a 50 milisegundos, nuevamente la calidad de la llamada se va a ver seriamente degradada y el usuario va a mostrar incomodidades en su uso. Muy bien, hablemos ahora de algunos protocolos que existen para voz o para telefonía sobre IP. Uno de los más comunes es H323, que es una especificación de la UIT. Este protocolo, o pila de protocolos mejor dicho, fue diseñado bajo escritorio. Esto quiere decir que se diseñó en forma académica tratando de atender todos los posibles escenarios que se pudieran llegar a tener. Y es por ello que tiene muchos subprotocolos. Para que una llamada empleando H323 se lleve correctamente a cabo, se va a requerir el uso de varios subprotocolos. Esto ha llevado a que el protocolo sea muy brumoso y en ocasiones algunos fabricantes presenten incompatibilidades entre sí. Y es por ello que conforme se hizo más popular el uso de voz sobre IP y de telefonía sobre IP, entonces se recurrieron a otra clase de protocolos que se diseñaron ya basados en la experiencia, como el caso de SIP, que hoy en día es el protocolo más empleado para las comunicaciones de tiempo real. SIP es un protocolo de señalización de capa de aplicación que ha demostrado ser muy flexible y muy ligero de manejar, y es por ello que hoy en día es el más empleado, y además de que tiene la gran ventaja de que es perfectamente compatible independientemente del fabricante, algo que le ha dado una gran popularidad en la industria. Mientras H323 y SIP se encargan de gestionar las comunicaciones, es decir, atienden a las funciones de señalización o a los requerimientos de señalización de una llamada, para el envío propiamente de la voz se recurre a los protocolos RTP o Real Time Protocol, y es el protocolo encargado de transportar propiamente la voz de un extremo a otro. Y por supuesto, RTP es del tipo UDP. Ya para concluir, se puede llegar a una interconexión entre una red de telefonía tradicional, la PCTN, y una red de datos. Para interconectar esto se requiere lo que se denomina un gateway de voz. ¿Cuáles serían las funciones? Si yo tengo, por ejemplo, en este lado una computadora o un softphone y quiero comunicarme con un teléfono fijo, implica que en algún momento tengo que pasar de la red conmutada por paquetes a la red conmutada por circuitos. Y esa función la va a realizar el gateway. Y a esta función se le denomina bypass. Sin embargo, para la implementación de gateways o para la implementación de bypass se debe de ser cuidadoso.
Técnicamente es muy fácil llevarlo a cabo, o relativamente fácil llevarlo a cabo. Sin embargo, en algunos países existen restricciones al respecto, por no decir en la mayoría, ya que la red de datos, en este caso Internet, tiene presencia a nivel mundial. Y si se realiza bypass para llegar a un país lejano y evitar el pago por uso de la PSTN, entonces estará incurriendo en un delito. Y en muchos países puede ser severamente penalizado. Bien, con esto hemos visto los aspectos más generales de voz sobre IP y de telefonía sobre IP. Más adelante vamos a continuar abordando estos conceptos y llevaremos a cabo algunas implementaciones. Por lo pronto es todo y nos vemos en los siguientes videos.